Fisiopatología del sistema renno-excretor por Yadira Rivera. ¿Qué son las nefropatías crónicas? Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la clasificación KDO-QI? Presenta los diferentes estadios de esta. La clasificación KDO-QI significa National Kidney Foundation. Se definen los estadios de la CKD con base en la filtración glomerular estimada. Fase o estadio. Fase 0, menor a 90. Fase 1, menor o igual a 90. Fase 2, de 60 a 89. Fase 3, de 30 a 59. Fase 4, de 15 a 29. Y fase 5, mayor a 15. Define los términos insuficiencia renal crónica y el término nefropatía terminal. El término insuficiencia renal crónica denota el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponden a los estadios o etapas 3 a 5 de la CKD. El término nefropatía terminal representa una etapa de la CKD en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones excretan normalmente origina el síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte, salvo que por algún tratamiento se eliminen las toxinas por diálisis o trasplante de riñón. ¿Cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas? Menciona los dos mecanismos lesivos. La fisiopatología de las nefropatías crónicas comprenden dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos. Mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como serían complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales. 2. Un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal. Independientemente de la causa fundamental, las respuestas a la disminución del número de nefronas son medidas por hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Al final de la hipertrofia y la hiperfiltración, adaptaciones a corto plazo terminan por ser mecanismos de inadaptación, porque el incremento de la presión y del flujo predisponen a la esclerosis y desaparición de las nefronas restantes. La mayor actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina al parecer contribuye a la hiperfiltración inicial adaptativa y más adelante a la hipertrofia y a la esclerosis inadaptativas, y estas últimas en parte provienen de la estimulación del factor transformador del crecimiento beta. Este proceso explica que en la disminución de la masa renal por una lesión aislada pudiera culminar en un deterioro progresivo de la función renal con el paso de muchos años. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica? Es importante identificar los factores que agravan el riesgo de la CKD, incluso en sujetos con filtración glomerular normal. Los factores de riesgo incluyen hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, antecedentes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria
anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución glomerular normal con el paso del tiempo? Descríbelo y ejemplifícalo. La disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra máxima en promedio 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 mililitro por minuto por año por 1.73 metros cuadrados aproximadamente, y alcanza una medida de 70 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados a los 70 años. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer después de los 80 años, cuya creatinina sérica es normal, puede tener filtración glomerular de 50 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Por ello, incluso una leve elevación de la concentración de creatinina sérica, ejemplo 130, 1.5 miligramos por 100 mililitros, suele denotar una baja sustancial en la filtración glomerular en muchas personas. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular? Para estadificar la CKD es necesario cuantificar la filtración glomerular. Existen dos ecuaciones que suelen utilizarse para estimarla e incorporar la concentración de creatinina plasmática, edad, sexo y el origen étnico. Muchos laboratorios clínicos notifican GFR estimada o eGFR y utilizan una de las ecuaciones. Ecuación 1. GFR estimada multiplicar por 0.742 en mujeres, multiplicar por 1.21 en el caso de afroestadounidenses. Ecuación 2. Depuración estimada de creatinina, miligramo por minutos, es igual a 140 menos la edad por el peso corporal en kilogramos, dividido entre 72 por P miligramos por 100 mililitros, multiplicar por 0.85 en el caso de las mujeres. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Las etapas 1 y 2 de la CKD habitualmente no se acompañan de síntomas que surgen del deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria por sí misma, con edema en sujetos con síndrome nefrótico o signos de hipertensión que son consecuencia de la enfermedad del parenquimia renal en individuos con nefropatía poliquística. Algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades de parenquimia y vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. Si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, son más notables las complicaciones de CKD manifestadas clínicamente y por medio del laboratorio. Prácticamente hay afección de todos los órganos y sistemas, pero las complicaciones más manifiestas incluyen anemia y fatiga fácil, anorexia con malnutrición progresiva, anomalías en el calcio, fósforo y hormonas que regulan minerales como 125-OH, 2D3, calcitriol, así como hormona parotiroidea y factor 23 de crecimiento de fibroblastos, así como anomalías en la homeostasis del sodio, potasio, agua y equilibrio ácido-básico. Muchos pacientes, principalmente los ancianos, exhiben una cifra de eGFR compatible con CKD en estadio 2 o 3. Si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5 de la CKD, se acumulan las toxinas al grado en que la persona suele presentar perturbación extraordinaria de sus actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y hemostasia de agua y electrolitos.
todo lo que al final causa el síndrome urémico. Como se ha expuesto en párrafos anteriores, esta situación culminará en la muerte si no se realiza tratamiento de reposición de la función renal, diálisis o trasplante. ¿Cuáles son las 5 causas principales de nefropatía crónica? A partir de datos de encuesta poblacionales, se ha calculado que como mínimo 6% de la población de adultos estadounidenses tiene nefropatía crónica en las etapas 1 y 2. Un subgrupo no determinado de este conjunto evolucionará a etapas más avanzadas de nefropatía. Se sabe que 4.5% adicionales de la población estadounidense tiene CKD en etapas 3 y 4. En el cuadro se enumeran las 5 categorías más frecuentes de causas de CKD que provocan en forma acumulada más del 90% de los casos de CKD en el mundo. La contribución relativa de cada categoría varía con la región geográfica. La causa más frecuente de CKD en Norteamérica y Europa es la nefropatía diabética, casi siempre secundaria a diabetes mellitus tipo 2. Causas principales de CKD: glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, glomerulopatía primaria con hipertensión, nefropatía vascular e isquémica, poliquistosis renal autosómica dominante, otras nefropatías quísticas u tubulointersticiales. La contribución relativa de cada categoría varía con la región geográfica. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en la clínica para evaluar la función renal? Las concentraciones de urea y creatinina en suero se utilizan para evaluar la capacidad excretora renal. ¿Cuáles son los 3 aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica? El síndrome urémico y las manifestaciones clínicas que surgen de la disfunción renal avanzada abarcan algo más que la insuficiencia excretora renal. También hay deficiencia de diversas funciones metabólicas y endocrinas que normalmente realizan estos órganos, todo lo que culmina en anemia, desnutrición y metabolismo anormal del carbohidratos, grasas y proteínas. Además, con la insuficiencia renal cambian las concentraciones plasmáticas de muchas hormonas, como la PTH, FGF23, insulina, glucagón, hormonas esteroideas, incluidas vitamina D y hormonas sexuales y prolactina, como consecuencia de retención en orina, menor degradación o regulación anormal. Por último, la disfunción renal progresiva se acompaña de empeoramiento de la inflamación sistémica. Se detectan mayores concentraciones de proteína C reactiva y de otros reactivos de fase aguda, mientras que con la deficiencia renal progresiva disminuyen las concentraciones de los llamados reactivos negativos de fase aguda como la albumina y la fetuina. Así, la deficiencia renal es importante en el síndrome de desnutrición, inflamación, aterosclerosis, calcificación, que contribuye a su vez a la aceleración de las vasculopatías y otras enfermedades coexistentes provenientes de la nefropatía avanzada. En resumen, los aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico se pueden dividir en manifestaciones en 3 esferas: las que son consecuencia de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones incluyen productos del metabolismo de proteínas; las que son consecuencias de la desaparición de otras funciones renales como la homeostasis de líquidos, electrolitos y la regulación hormonal; la inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales.